Bendiciones, pero muchas bendiciones para el cuerpo de Cristo en cualquier lugar. Quiero hablarles acerca del tema y es acerca de los tres espíritus que están destruyendo el cuerpo de Cristo en este último tiempo. Número 1, el espíritu de Caín. Número 2, el espíritu de Balaam. Y número 3, el espíritu de Coré. ¿Qué encarna el espíritu de Caín? En primer lugar, el espíritu de Caín representa todo lo que es envidia, resentimiento, amargura, odio, rechazo, y en el peor de los casos representa todo lo que es muerte. ¿Qué hace el espíritu de Caín? Se levanta contra aquellos ministerios que van en ascenso, que van en bendición, que van en prosperidad, que van en progreso delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis? Se levantó contra nuestro hermano Abel, que iba en bendición delante de Dios con sus ofrendas, iba siendo un hombre del agrado de Dios en todas las esferas espirituales y ministeriales. Cada vez que un ministerio se levanta en gracia, en bendición, en unción, en poder y en autoridad delante de los ojos de Dios, siempre tendrá que batallar con el espíritu de Caín que se va a levantar contra él de una o de otra manera. El espíritu de Caín pretende darle muerte a los ministerios que son aceptos delante de los ojos de Dios. No solamente le damos muerte física a un ministerio, amén, y esa sería una forma de hacerlo, sino que también existe otra manera de darle muerte a un ministerio delante de la presencia de Dios, y es condenándolo, señalándolo, juzgándolo, enjuiciándolo y haciendo de él 1000 juicios sin ser testigos de lo que vio o de lo que oyeron. Hoy muchos ministerios han sido condenados, enjuiciados y han sido mal juzgados por lo que otros le contaron, mas no por lo que usted y yo hemos sido testigos. Este es el espíritu de Caín. El espíritu de Caín pretende el asesinato, la muerte de todos aquellos que van en ascenso espiritual y ministerial delante de la presencia del Dios eterno. Si usted tiene el espíritu de Caín, tiene que cuidarse, porque usted no tiene el espíritu de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 que ¿por qué mató, aleluya, Caín a su hermano Abel? Porque las obras de su hermano Abel eran justas, mas las de Caín eran del maligno. Todos los que son del maligno pretenden la muerte espiritual y ministerial de todos aquellos que van en ascenso ministerial y espiritual delante de los ojos de Dios. En segundo lugar, existe otro espíritu que es sumamente peligroso y es el espíritu de Balaam. El espíritu de Balaam encarna todo lo que es avaricia, codicia y amor por las cosas materiales. Hoy hay muchos ministerios dentro de los altares, llámese en pastores, llámese en evangelistas, llámese en profetas, maestros o apóstoles, que encarnan perfectamente el espíritu de Balaam. La respuesta es ¿por qué? Porque ellos no están en el altar por una visión, por una convicción, por una revelación, sino por amor a las cosas materiales. Hoy muchos de los ministros de altar aman más las cosas materiales que las cosas espirituales. Aman más las cosas de este mundo que el orar, el ayunar y el buscar la presencia de Dios día y noche, como lo manda la palabra de Dios para aquellos que son llamados delante de su presencia. El espíritu del espíritu de Balaam encarna también el espíritu de mal consejo. Porque fue que lo que hizo Balaam cuando pretendió maldecir a Israel. Como vio que no lo pudo maldecir, entonces le dio un consejo a Balaam, que le metiera todas las prostitutas a Israel para que la presencia de Dios se fuera de Israel y de esta manera Balaam pudiera vencer a la nación de Israel. Así que el espíritu de Balaam también encarna el espíritu de prostitución, el espíritu de adulterio, de fornicación, el espíritu de maldad.
Si usted es un pastor, un ministro o cualquier líder de la iglesia de Cristo y tiene el espíritu de Balaam dentro de usted, usted tiene que arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Balaam tarde o temprano te hará caer por la codicia o por el adulterio, por la fornicación o por cualquier otro pecado de maldad que encarna el espíritu de Balaam. El espíritu de Balaam fue uno de los espíritus que se combatieron en una de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Se había empoderado este demonio de la iglesia y había prostituido la iglesia de tal manera que el Señor tuvo que reprender al ángel de la iglesia por ser un poco condescendiente con el espíritu de Balaam. Hoy hay que reprender ese espíritu llamado el espíritu de Balaam de nuestros altares, de nuestros ministerios, de nuestras congregaciones, porque es un espíritu sumamente peligroso. Cuando usted ve que en una iglesia se promueve más las cosas materiales, ofrenda por aquello, ofrenda por lo otro, ofrenda por aquello y ofrenda por lo otro, cuídate del espíritu de Balaam. Cuando en una iglesia se permite mucho el espíritu de fornicación y de adulterio, no se reprende, no se disciplina, allí está metido el espíritu de Balaam, destruyendo y matando al cuerpo de Cristo. En tercer lugar está el espíritu de Coré. El espíritu de Coré encarna lo que es la rebeldía, la división, la contienda y la disensión dentro del cuerpo de Cristo. Hoy muchos concilios se están partiendo en pedazos a causa del espíritu de Coré. Porque ¿qué es lo que hace el espíritu de Coré? El espíritu de Coré pretende tomar por la fuerza un ministerio que no le ha sido asignado. Eso es lo que vemos en el capítulo 16 del libro de Génesis. Cómo Coré pretendió quedarse con el sacerdocio de Aarón, con el ministerio de Aarón. Él no fue promovido a ese ministerio, pero pretendió tomarlo. Hoy estamos en una gran lucha, en una gran batalla con aquellos ministerios que pretenden promoverse a sí mismos sin esperar el cambio del semáforo de Dios para su ministerio. Y cuando estos ministerios se promueven a sí mismos, ellos parten concilios, parten iglesias, parten ministerios y lo destruyen todo, alegando que los únicos que tienen el llamado, la revelación, la visión y la unción para ejercer ese ministerio por encima de lo que sea, son ellos. Eso fue lo que pretendió hacer el diablo. Buscó una alabanza, buscó una adoración para él en el cielo, cuando él no había sido asignado para semejante cosa. Déjeme decirle de todo corazón, no solo el espíritu de Coré encarna la rebeldía, la rebelión, la división, sino que encarna el robo. Porque ¿qué hace el espíritu de Coré cuando divide un concilio, divide una iglesia, divide una congregación? Este concilio se llama de una manera, pero viene el espíritu de Coré y le cambia el nombre, le cambia identidad. ¿Qué hacen los ladrones de carro, los ladrones de ganado, los cuatreros, los ladrones de bestia? Vienen y toman estos animales o toman el carro, toman la moto y le cambian las placas, le cambian la identidad y de esta manera le dan una nueva identidad a lo que se robaron y lo legalizan delante de los ojos de la ley, pero todos sabemos que delante de Dios es ilegal. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el que se roba un carro, se roba una moto, un cuatrero, al que se roba una iglesia, se roba un templo, se roba bafles, se roba congregaciones? No hay ninguna diferencia. Es robo el que se roba un carro, el que se roba una moto, y es robo aquel que parte un concilio, le cambia la identidad, le cambia de nombre y se queda con todo lo que hay allí para él. La palabra del Señor dice que la misión de Satanás es matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que se ve cuando hay división? Se ve destrucción y se ve hurto, se ve robo por todos los lados, porque todo mundo alega que todo eso es suyo. ¿Qué hace el espíritu de Coré? Tiene que robar. ¿Por qué tiene que robar? Porque él no tiene la visión, no tiene la revelación para empezar un ministerio de cero, una obra de cero. Y como no tiene ese llamado, como
como no tiene esa revelación, como no tiene esa facultad dada por Dios, tiene que recurrir a la división, al hurto y al robo para poder tener algo en la vida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el que le roba a su prójimo y se queda con lo que es de su prójimo porque en sus propias fuerzas no tiene el valor de trabajar con el sudor de su propia frente para ganar el pan, sino que con la mala maquinación de su corazón se hace de lo de su prójimo y de esta manera tiene propiedades, tiene riqueza, pero a costillas de su prójimo? Hoy muchos a costillas de otros concilios, de otros ministerios, de otros llamados, de otros que tienen visión, revelación, se han quedado con una parte del pastel para vivir aquí. Si usted es pastor, usted es evangelista, usted es ministro de cualquier ministerio, llámese como se llame, y en usted está el espíritu de Coré, usted será un predicador terrenal para las cosas terrenales, pero jamás será un habitante del reino de los cielos. Jamás será un ciudadano del reino de los cielos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para que tarde o temprano la bendición esté sobre usted y la conciencia de compadecer ante el tribunal de Cristo no resulte en ser una acusación de condenación y de juicio para su alma en el día postrero. Estos tres espíritus son dañinos: el de Coré, el de Caín y el de Balaán. Si estos tres espíritus están en cualquier lugar de su vida, tienes que arrepentirse, pedirle perdón a Dios antes de que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga.